Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 5 de enero de 2025, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la filosofía de Nietzsche, especialmente el concepto del eterno retorno. El eterno retorno es un concepto que desafía y todo este periodo moderno, porque invita a la reflexión ética y existencial sobre nuestra vida y nuestras decisiones que tomamos cada día. Por ejemplo simple y rápido, imagina que tú decides, por ejemplo, enamorarte de alguien, y que ese alguien sea muy bonita y tenga cabello rizado y castaño, y sea extrovertida y se vista de forma que no es común, pero sabes que te va a hacer daño. Entonces te enamoras, convives, pero terminas divorciándote de ella. Y este dolor que surge en ese divorcio, en esa ruptura, en esa situación, sugiere que si tú aceptas ese dolor como una aceptación completa, que querrías que se repita siempre, o cada etapa, querrías que se repita esa situación en cada ciclo de vida, cada vez, infinitas veces, estás aceptando un tipo de reflexión ética, porque estás desafiando tus propios límites de individualidad, tus propios límites de resistencia, tus límites de autosuperación. Entonces, en este sentido, Nietzsche menciona esto, ¿no? Que si tú estás dispuesto a vivir tu vida con todo lo que conlleva esa vida y repetirla miles de veces, entonces, dices sí, evidentemente estás en este nihilismo, este nihilismo y tienes que autosuperarte siempre. Pero si dices que no, caes en el nihilismo pasivo, como dijimos antes, ¿no? En la tristeza, en el agotamiento, en la desesperación y todo ese conflicto que para Nietzsche se suponía que estábamos viviendo en la etapa moderna, donde éramos influidos por la Iglesia Católica, por instituciones externas, y no por nuestra propia moral, por nuestra propia conciencia de la vida, como debe ser la vida. Entonces, en la ética, lo voy a relacionar de manera brillante ahora, se refiere a que si tú vives tu vida ahora, en este momento presente, y si dices, esta vida la viviría infinitas veces, esta es la vida que quiero vivir, entonces se supone que te has sobresalido de este tipo de condicionamiento cultural, social, político, económico, impuesto por el exterior. Y que en ese tiempo para Nietzsche se supone que hablamos de la Iglesia Católica, ¿no? Los absolutos y las verdades absolutas, verdades universales. Y si estás en contra de desarraigarte de esas verdades absolutas y universales, que lo mismo pasa igualmente con ciertas cosas análogicamente en la actualidad, podríamos ver que se supere el nihilismo, se podría dar cabida a la superación del nihilismo. Y esto es muy interesante porque nos menciona una ética basada en la vida, basada en que si tú estás dispuesto a vivir tu vida infinitas veces, quiere decir que tienes que vivir de esa forma para que esa vida que tienes ahora en ese momento sea ética. ¿Por qué va a ser ética? Porque estás viviendo tu vida como tú mismo la has creado, como tú misma le has dado el significado, como tú mismo has hecho que esto se manifieste como existencia propia, sin condiciones externas, prejuicios y demás condicionamiento que te pueda involucrar la sociedad, pero en su caso de Nietzsche, la Iglesia Católica, los valores occidentales, y que se tenían que volver los valores griegos porque estos hombres eran más individualistas, más racionales, más en el sentido de que mucho más morales que los hombres de la etapa donde Nietzsche estaba en este periodo occidental postmoderno, este periodo postmoderno.
y que estaba evidentemente entrando en crisis la iglesia, y habían todos esos ciertos conflictos que surgían en este periodo. En este sentido, tenemos que hablar entonces que lo que quiere decirnos como el eterno retorno es que este concepto marca la idea de que todo lo que hacemos, pensemos o sentimos se va a repetir eternamente, de manera exacta, en un ciclo infinito. O sea que nos invita a vivir el presente, a ser conscientes del presente, que esto es lo realmente curioso e interesante de Nietzsche, ¿no? Si esto se va a repetir infinitas veces, entonces date cuenta del presente en el momento actual que estás actuando, o de la forma en que estás relacionándote con los demás, porque se va a volver a repetir infinitas veces. Y si eres consciente de esto, vas a ser éticamente correcto, pero una ética que vas a evitar, o básicamente vas a evitar situaciones que no te convienen, pero que van a estar alineadas con realmente tu esencia, o realmente la moralidad que tú le impones a tu vida. Y en este sentido, imagina que tu vida, tal como la vives ahora, no solo ocurre una vez, sino que se repite una y otra vez, sin variación, sin un tipo de alternativa, sin un tipo de factor que haga que tengas opciones, sino que ya está predeterminado, sin variación. Por toda la eternidad se repetiría cada instante que vives tu vida, y en cada momento, desde el más insignificante hasta el más trascendental, se reproduce en el infinito, se reproduciría en un final infinito de veces, que siempre estás ahí, viviendo en cada instante. Pero Nietzsche propuso entonces que el eterno retorno, que ya mencionamos como una teoría básicamente abstracta y no científica, ni tampoco un dogma religioso, más bien es una hipótesis filosófica que nos desafía a reflexionar sobre el valor y el significado de nuestras vidas. Y según Nietzsche, enfrentamos al eterno retorno con la prueba existencialista, las pruebas existenciales que tenemos cada día, y podríamos aceptar las preguntas que nos haríamos para pasar esta prueba. Es que ¿podrías tú aceptar tu vida tal como es, incluso con sus sufrimientos, si supieras que se repetirían eternamente? Y esta pregunta es clave, ¿no? Esta pregunta es una de las más complejas que vas a poder responderte, ¿no? ¿Podrías aceptar tu vida tal como es, incluso con sus sufrimientos, si supieras que se repetiría eternamente? Y la otra pregunta sería, ¿cómo cambiarías tu perspectiva sobre tus decisiones y acciones también si supieras que tendrás que vivirlas una y otra vez? ¿Qué cambiarías si sabrías que vas a repetir las mismas situaciones una y otra y otra y otra y otra vez? Y realmente esto es algo que te hace despertar la forma en que actúas, te hace despertar un tipo de conciencia dormida sobre la cotidianidad que vives, que vivimos en general, ¿no? Y el eterno retorno, por lo tanto, no es solo un concepto metafísico, sino también es una herramienta ética. Nietzsche lo presenta como un criterio para medir nuestra capacidad de afirmar la vida en su totalidad, abrazando lo bueno, lo malo, como un profundo sí en la existencia. Sí, hay que aceptar, pero acepta primero y luego, después de aceptar todo esto, cambia tu vida, ¿no? Autosuperación, como lo llaman Nietzsche. Y es una invitación a vivir cada momento como si fuera eterno, asumiendo la responsabilidad total de nuestras elecciones y adoptando una actitud de amor fati. Y hablamos de amor fati en el anterior capítulo, el amor al destino, que implica aceptar todo lo que sucede como necesario y también valioso. Es muy interesante Nietzsche cuando habla de este eterno retorno. El concepto de eterno retorno tiene profundas implicaciones para la forma en que concebimos la vida, la moralidad, y nos invita a replantear nuestras elecciones, valores y actitudes hacia la existencia. La idea de que nuestra vida se repetirá infinitas veces nos proporciona una necesidad de asumir responsabilidad total de nuestras acciones. No hay un después en el que podamos corregir errores, compensar las malas elecciones, sino lo que hacemos ahora es eterno. Y este enfoque nos empuja a reflexionar antes de actuar, asegurándonos de que cada decisión sea digna de repetirse para siempre, en un mundo regido por
el eterno retorno, no hay momentos insignificantes. Cada instante, pensamiento, emoción se convierte en parte de un ciclo eterno, lo que da un valor infinito a lo que normalmente consideramos trivial. Este pensamiento fomenta la actitud de la presencia plena y aprecio a la vida cotidiana. Aprecio aquella vida que estaba intervenida por normas, por establecimientos de la iglesia, por establecimientos de la sociedad, por prejuicios, por preconceptos que teníamos, por miedos, por lo que fuese. Y nos enseña a vivir plenamente nuestra vida cotidiana. Y Nietzsche plantea que la única forma de vivir auténticamente bajo el eterno retorno es adoptar el amor fati, el amor al destino, aceptar todo lo que sucede como necesario y valioso. Y esto implica que solo nos reconciliaríamos con los aspectos dolorosos de la vida, más también abrazarlos como partes esenciales de una existencia significativa, que sería el momento presente que estamos viviendo ahora, que vamos a vivir en un futuro. Y esto conlleva a un tiempo muy, muy complicado, porque en el eterno retorno todo es el presente. El tiempo es el presente, el que determina la existencia, la moralidad, el sentido de la vida, en el momento presente que se toma conciencia del eterno retorno, y que esto es esencial para una concepción diferente del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si me está escuchando alguien 20 años en el futuro, va a escuchar mi presente, mi eterno retorno, y él evidentemente estará en su presente y en su eterno retorno, actuando moralmente según la conciencia le va indicando que actúe. Pero esa conciencia tiene que estar alineada siempre con esta conciencia de la repetición constante de cada acción que tengamos en la vida, que vamos a cometer en la vida. Y esta moralidad es muy compleja, y es la moralidad más compleja relacionada también con el tiempo, porque va a haber otro tiempo donde las normas establecidas van a ser diferentes, los valores van a ser diferentes, y incluso ahora en mi tiempo actual hay países donde tienen culturas diferentes, valores diferentes, todo es diferente. Entonces se puede ver cómo existe en el momento presente una unificación entre el individuo que estoy yo en el presente y el individuo que está en su presente. Pero este presente representa la vida misma, como diría, ¿no? La fuerza vital. Esta fuerza vital, la voluntad de poder, que básicamente determina la voluntad de poder, pero esta fuerza vital que ha determinado el momento presente mismo de la conciencia, de darse cuenta de sí misma, de su eterno retorno. Y esto me parece realmente muy, muy, muy profundo y muy aleccionador para las decisiones cotidianas que tengamos y tomemos en la vida. No puedo explicar lo tan complejo pero y bello que es al mismo tiempo lo que Nietzsche trató de explicar, de decir. Es algo muy interesante para los momentos contemporáneos, ¿no? Lo podríamos relacionar esta ética con una ética también del libertinaje, ¿no? Que se dan en mi tiempo actual. En mi tiempo hay diferentes movimientos que surgen, que tienen conductas diferentes a las cotidianas, pero a la vez que les hacen daño ellos mismos. Y en este sentido, el eterno retorno no se aplica, aunque sí se aplica la libertad, la autonomía del individuo, de su actuar, de su vida cotidiana, pero no se aplica el eterno retorno. Aceptas el sufrimiento, pero no vives conscientemente de cada instante de tu vida para vivir la mejor vida, para determinar un mejor destino. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que somos libres al romper las leyes, al vivir anárquicamente, ¿no? Pero somos libres cuando somos conscientes. Lo que Nietzsche trata de decir es eso, no eres libre cuando haces lo que quieres. Eres libre cuando eres consciente de tu eterno retorno. Y eres libre eres consciente de este eterno retorno cuando te cuestionas qué pasaría si lo que estoy viviendo ahora en mi presente se repetiría infinitas veces. ¿Y cómo actuaría desde ahora?
Y evidentemente esta es una ética, no es una ética teleológica donde el fin importa, aunque se pueda relacionar con un poco la teleología, ¿no? El enfoque teleológico donde el resultado es el esperado, pero también se relaciona con una ética deontológica donde la acción misma de cada instante determina cómo tengo que actuar, moralmente bien, moralmente mal. Entonces la acción misma ha determinado en el presente la finalidad de la ética, pero también es teleológica porque tiene una finalidad que es vivir su mejor vida. Entonces aquí hay un tipo de ética bastante compleja que podría unificar la deontología y la teleología, ¿no? Ya dijimos antes, en Kant incluso, mencionamos que la ética kantiana es una ética deontológica que básicamente universaliza una acción, ¿no? Universaliza una acción, y lo que importa es la acción misma y no el resultado, pero la ética teleológica, es la que determina el resultado y no la acción misma. Pero vemos en Nietzsche que el mismo presente instante es el que determina, el mismo la conciencia, el eterno retorno me refiero, determina un tipo de deontología donde la acción misma va a determinar la consecuencia. Y esto es fundamental, ¿no? Es un tipo de ética que combina ambos aspectos, pero a la vez se separa distantemente de ellas porque no es abstracta, evidentemente, pero no es como algo fijo, ¿no? Como por ejemplo los 10 mandamientos, igual pasaría, ¿no? Para la finalidad de ir al cielo. Entonces cumple estos 10 mandamientos que están escritos, ya están dados ahí. Entonces el cumplimiento y la consecuencia de esto ya implicaría un cumplimiento de estas. Pero en esta ética de Nietzsche parece que es una ética personal, es una ética individual, es una ética subjetiva. Pero en esa subjetividad también existe, en el presente mismo existe un bienestar para cada individuo, para cada determinación del individuo en la mejor vida que pueda tener. Y en este sentido me parece muy interesante las implicaciones del eterno retorno con la vida, la moralidad y el actuar en el mundo. El amor fati también es muy importante, ¿no? Es el amor del destino, como Nietzsche diría y como revisamos en el anterior episodio. La pregunta central del eterno retorno es: ¿querrías vivir tu vida? Bueno, en general, ¿no? ¿Querrías vivir esta vida exactamente como es, una y otra vez para siempre? Y esta se convierte en una herramienta, más que una pregunta, es una herramienta para evaluar nuestras elecciones. Si respondemos sí, estamos viviendo de forma auténtica, alineando nuestras acciones con nuestras profundas moralidades, o sea, que nuestros valores más profundos. Si respondemos que no, es una señal de que debemos cambiar nuestra forma de vivir, debemos algo internamente nos dice que no viviríamos la vida una y otra vez para siempre, esta misma vida que estamos viviendo ahora. Entonces tenemos que cambiar algo, pero este cambio viene de algo profundo, viene de la sinceridad a la respuesta a esa pregunta. Y esto me parece excepcional en Nietzsche. Finalmente, el eterno retorno nos invita a concebir nuestra vida como un arte, como una obra de arte. Si todo se repite eternamente, entonces nuestras acciones deben ser diseñadas con intención y también con cuidado, como un artista que trabaja en una pieza que será vista infinitas veces. Y esto da un nuevo sentido al concepto de creatividad y de autoexpresión en la vida diaria. En resumen, el eterno retorno no solo confronta la inmensidad de la existencia, sino que también nos invita a vivir intensamente y con un compromiso radical con el presente, pero de forma que tengamos la mejor de nuestras vidas. Y nos desafía a abrazar la vida en su totalidad, transformando cada instante en algo digno de ser vivido eternamente. Es muy interesante Nietzsche, es muy profundo, ¿no? Como podemos analizar, como podemos entender a Nietzsche hasta el momento, es una moralidad muy lógica, evidentemente, pero a la vez tan abstracta. Y una abstracción no quiere decir que es alejado de la realidad. Una abstracción quiere decir que es profunda a la realidad, que ve la realidad pero la ve desde un nivel profundo, y en esa profundidad existe esa realidad, da sentido a la realidad. A eso me refiero con lo que es abstracto.
lo abstracto de las ideas, lo abstracto del mundo de las ideas, lo abstracto de esta filosofía, lo abstracto de una reflexión profunda sobre la realidad. Y también el concepto del eterno retorno ha dejado una huella profunda en el pensamiento filosófico, inspirando a debates. Por ejemplo, el debate la filosofía moderna y el existencialismo, donde Heidegger y Jean-Paul Sartre hablan de la idea de vivir cada instante como eterno retorno. Resuena con la idea de Sartre sobre la libertad radical y la responsabilidad absoluta del individuo, ¿no? El individuo es responsable de esto, pero esta libertad ya no viene como de antes, ¿no? La libertad de antes venía porque el universo era mecánico, y en esa mecanicidad nadie es libre, todo es mecánico, todo es explicado por causas y efectos. Pero ya con la gracia divina, con la gracia de la revelación, ahí ya se ve que existe cierta libertad. Y ya entra en un conflicto teológico en los escolásticos, ¿no? Con el Señor que vino, nuestro Señor, y también influyó en el tipo de gracia, en la salvación que se tenía el hombre en esta mecanicidad que era del mundo que era observable y medible y que era mecánico, en el mundo sublunar. Entonces llegó Cristo, nuestro Señor, y Él introdujo una libertad al hombre, y ahí se heredó toda esta discusión de la libertad radical, pero ahora la libertad radical se convierte en una responsabilidad absoluta del individuo, porque se supone que existe en este eterno retorno, que sería una mecánica, analógicamente sería una mecánica, un mecanismo predecible. Entonces tendría que ser responsable el individuo de salir de esa mecánica. Y Heidegger esto básicamente reflexionó Sartre, pero Heidegger por su parte lo relacionó con el concepto de ser para la muerte, al destacar la importancia de asumir nuestra existencia de manera auténtica, porque llegaremos a ese fin. Y el eterno retorno también ha sido interpretado como una invitación a la autoafirmación radical, rechazando las moralidades basadas en la negación de la vida, y esta visión inspiró a filósofos como Deleuze, Gilles Deleuze, donde interpretó el eterno retorno como un filtro que selecciona las fuerzas creativas y afirmativas de la existencia. Y estas fuerzas, evidentemente, el eterno retorno se convierte en un filtro. O sea, el darte consciente de este eterno retorno y la moralidad y la importancia del presente y el momento actual se convierte en un filtro hacia fuerzas que no, como mencioné antes, ¿no? La eterna levedad del ser. Entonces, donde Garabay mencionaba que cada acción es una potencial forma de vida, es un potencial destino, es un potencial de realización. Y entonces este eterno retorno se convierte en un filtro de estas fuerzas creativas y de esta afirmación de la existencia, entonces la idea de vivir como si nuestras acciones se repitieran eternamente ha sido utilizada en terapias y teorías del desarrollo personal, donde invita a las personas a tomar también conciencia y también a darle responsabilidad y a valorar cada momento como único y significativo. Y en este momento único y significativo solo importa el presente, el pasado no importa, el futuro no importa, solo importa el presente, y en ese presente es el que determina en sí lo que va a pasar en un pasado y lo que va a pasar en un futuro, lo que va a suceder en un futuro, porque se supone que estamos en este eterno retorno donde todo se vuelve a repetir, cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, y esto es realmente muy, muy interesante y muy profundo, que Nietzsche seguramente ha podido ser el único. Bueno, tenemos también la herencia de este pensamiento en la cultura oriental con la rueda del Sansara, o sea que, pero es el primero filósofo occidental que básicamente le ha dado filosóficamente un enfoque filosófico a este pensamiento del eterno retorno, y por eso se le aprecia a Nietzsche también. Escritores como Luis Borges y Kundera, Milan Kundera,
han explorado el eterno retorno en sus obras. En la insoportable levedad del ser, Kundera contrasta la idea de un solo instante irrepetible con la idea nietzscheana del eterno retorno, cuestionando la naturaleza de la existencia y el significado de nuestras elecciones. Quisiera hacer un paréntesis muy importante porque me equivoqué de autor. No es Garay, es Milan Kundera. Juan Garay es un explorador mexicano que estudió las culturas mexicas, la cultura náhuatl específicamente, y en este sentido tuvo relación con pensadores posteriores del México que estudiaron, como Leopoldo Sea, que estudiaban el tiempo en este sentido también complejo como lo es. Entonces hubo una disonancia en los autores cuando mencioné a Garay como el autor de la insoportable levedad del ser. Pido mil disculpas y no va a volver a suceder otra vez. Bien, en el cine también películas como El Día de la Marmota. El Día de la Marmota es una película muy interesante que refleja esta idea del eterno retorno, donde el personaje repite el mismo día de festejos de Navidad, donde al final hace de todo, ¿no? Hace miles de cosas que quiere hacer, pero al final ninguna la llena, y la vida que más le llena es la vida auténtica. Una vida auténtica, siendo más noble, o sea, ha tenido que pasar todas las experiencias de ese mismo día, con consecuencias devastadoras, con consecuencias que no quería, con consecuencias caprichosas del mismo. Entonces ha tenido que experimentar todo eso para vivir al final del día, de este día, el último día de la marmota, como el día más bondadoso, más tranquilo, más virtuoso que haya podido vivir. Y vemos en esta película una reflexión, ¿no? Como al final un tipo soberbio, un tipo prepotente, un tipo, por así decirlo, solo yo, se convierte en un tipo amable, un tipo diferente, un tipo opuesto, como era apuesto a su naturaleza misma, que se suponía que tenía que perpetuar en todos los días de su vida. Pero el día de la marmota llegó y parece que al tomar conciencia de nuestras acciones, como también Nietzsche nos diría, de que vamos a estar viviendo eternamente el momento en que estamos actualmente pensando, sintiendo, moviéndonos, hace que tengamos conciencia de que los otros también están en esta situación, en estos procesos que son diferentes a los nuestros, y que hay un tipo de empatía en el presente mismo, ¿no? En la relación con los otros. Hay un despertar de conciencia del individuo externo a uno, pero también que está dentro de esta conciencia del eterno retorno. Y también en Master Nobody reflejan el eterno retorno al mostrar personajes atrapados en ciclos temporales, lo que los obliga a reflexionar sobre sus vidas y transformarse. Aunque estas narrativas no son filosóficamente puras, capturan la esencia de la repetición y la autoafirmación que Nietzsche planteaba. El eterno retorno ha inspirado también en obras de arte visuales y composiciones musicales que exploran temas de repetición, circunlaridad y eternidad, evocando la idea de Nietzscheana de que todo lo que ocurre ya ha ocurrido y volverá a ocurrir. Un tipo de eterno retorno, ¿no? Donde la primera guerra ha resonado en la segunda, y esta segunda ha resonado en la primera, pero va a resonar en la tercera, y pensamientos de esta naturaleza son los que invitan a una circularidad o una repetición, evocando esta idea nietzscheana de que ya ha ocurrido y volverá a ocurrir. Entonces las críticas al eterno retorno son muchas, pero vamos a abordar 4. La primera es la ambigüedad y la falta de evidencia, ¿no? Claramente. Algunos críticos señalan que Nietzsche nunca presentó el eterno retorno como una teoría científica, sino que como un desafío más filosófico.
Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la utilidad práctica y su relevancia en un contexto racionalista del posmodernismo, donde él estaba desarrollándose. La segunda crítica es la acusación de determinismo, ¿no? Aunque Nietzsche concibe el eterno retorno como un acto de afirmación, algunos críticos lo reinterpretan como un marco determinista, donde todo está predestinado a repetirse, lo que aparentemente contradice su énfasis en la libertad y la creatividad. Y evidentemente esto tiene algo de sentido, esta crítica, porque si estamos siempre viviendo la misma situación por infinitas veces en eternidad, entonces estaríamos también determinados a tener ciertos chispazos de vislumbración de este eterno retorno, pero al final el eterno retorno siempre estaría incluso en este tomar conciencia de la mecánica del eterno retorno, y no habría entonces libertad y tampoco espacio de la creatividad. Pero para esto Nietzsche menciona que evidentemente aceptar el nihilismo, aceptar estas no verdades absolutas como sería el determinismo, haría que afirmemos este eterno retorno y el actuar en libertad frente a un destino determinado. También otra crítica que se le hace es rechazo existencialista, ¿no? Para algunos la idea de una repetición infinita es angustiante y más que liberadora, lo que lleva a interpretaciones parecidas al nihilismo. En lugar de inspirar a una autoafirmación, puede generar una sensación de desesperanza, futilidad, apatía y demás sensaciones en el ser humano. Y la cuarta crítica es la dificultad para aplicarla a la vida cotidiana, ¿no? La pregunta que se hacen los que defienden esta crítica es: ¿vivirías esta vida eternamente? Y puede parecer abstracta o inalcanzable para quienes se enfrentan a circunstancias difíciles o sistemas opresivos, lo que limita su aplicabilidad como guía universal, guía ético universal, una deontología. Porque en estos periodos, imaginemos la esclavitud, ¿no? La esclavitud, básicamente, si le dices a alguien, ¿no, volverías a esta vida eternamente?, te diría que no, a repetir lo mismo. Y entonces se marcaría una predeterminación en su destino desde el momento mismo en que dice que no. Pero la autoafirmación se daría en la revolución por los derechos humanos, derechos del individuo, derechos ciudadanos en Estados Unidos, en las guerras del norte y el sur. Entonces el eterno retorno ha sido un concepto poderoso e influyente, desafiando la forma en que pensamos sobre el tiempo, la responsabilidad y la vida. Si bien ha inspirado profundamente reflexiones filosóficas y artísticas, también ha generado debates sobre su significado y la utilidad. A pesar de sus críticas, sigue siendo una herramienta provocativa que nos invita a reflexionar sobre cómo vivir plenamente el presente. Tipo de recordarnos del presente, ¿no? Recordarnos de la divina presencia. El eterno retorno también, como idea filosófica, es central porque hay varios cuestionamientos metafísicos, ¿no? Nietzsche presenta el eterno retorno como una hipótesis metafísica y no como una teoría científica comprobable. Filósofos críticos han señalado que aunque utiliza imágenes del cosmos cíclico para justificarlo, carece de evidencia física o empírica que respalde la idea de que el tiempo, los eventos se repiten infinitamente. La verdad científica no es el objeto del eterno retorno, más bien es el desafío ético y existencial de la vida. Es el desarrollo, ¿no? Y algunos críticos argumentan que el eterno retorno parece incompatible con la voluntad de poder. Por otro concepto central de Nietzsche, ¿no?, que enfatiza la creatividad y la transformación, la autoafirmación y la fuerza vital que subyace a esta voluntad de poder. Y si todo se repite exactamente igual, entonces la pregunta es: ¿qué lugar hay para la innovación y el cambio? Que realmente en qué cambiaríamos si todo estaría determinado por el eterno ciclo de repeticiones.
Y algunos comentaristas como Gilles Deleuze sostienen que el eterno retorno no significa la perdición exacta de eventos o la repetición, la predicción de eventos o la repetición de eventos, sino las fuerzas creativas, ¿no? La repetición de fuerzas creativas, permitiendo la constante reinvención del ser. Esta fuerza creativa se va repitiendo miles de veces, pero a la vez va creando, va reinventándose, de forma que va mejorando el destino futuro, ¿no? Va mejorando las cosas que se van a estar repitiendo. Hay una reinvención del ser, donde para algunos la idea de repetir una vida llena de sufrimientos puede ser profundamente nihilista y desalentadora, adoptando un enfoque de nihilismo pasivo. Si todo está destinado a repetirse, entonces ¿qué sentido tiene el esfuerzo humano, la búsqueda de cambio? Entonces para Nietzsche, para Nietzsche el eterno retorno no es un castigo, sino más bien una invitación a afirmar la vida en su totalidad, incluyendo el sufrimiento a través del amor fati, amor al destino. Nos invita a afirmar la vida. Críticos como los existencialistas han señalado que el eterno retorno parece ignorar las realidades de quienes viven en condiciones extremas, ¿no? Como pobreza, enfermedad o sistemas opresivos, quienes pedirles que afirmen sus vidas tal como solo podría interpretarse como a alguien muy insensato, ¿no? Lo podría interpretar a esta persona que les dice esto, a Nietzsche, como alguien inhumano incluso, ¿no? Desde la óptica nietzscheana. Sin embargo, el destino es eterno, pero es más personal que social. Se trata de que cada uno o cada individuo enfrenta su propia existencia, no de justificar estructuras opresivas y manifestar el poder o preservar el poder, sino se trata de una ética personal más que social, ¿no? Y esto es algo clave que no se ha mencionado también. Y un debate clave también en si el eterno retorno implica una visión determinista o una reafirmación de la libertad es, mientras algunos lo interpretan como la aceptación de que todo está predeterminado, otros lo ven como un llamado a vivir auténticamente y responsablemente. Algunos filósofos creen que Nietzsche proponía el eterno retorno como una descripción real del tiempo y el cosmos, mientras que la interpretación simbólica como Heidegger lo ven como una metáfora para afrontar nuestra relación con la vida y la muerte. Entonces el eterno retorno sigue siendo un concepto profundamente polarizador, ¿no? Aunque sus críticos cuestionan la viabilidad de la metafísica y la ética, sus defensores destacan su valor como una herramienta para la autoafirmación, para la autocreación y la reflexión existencial. La riqueza de los debates que ha generado evidentemente este pensamiento da lugar a la filosofía contemporánea y su capacidad para desafiar nuestras formas de pensar sobre el tiempo, la responsabilidad y la ética, y se pasa a una filosofía contemporánea que es mucho más compleja, ya pasando el siglo XVIII, llega al siglo XIX y finales del siglo XX, que es el siglo básicamente del lenguaje, y también el problema del tiempo, de la vida, de la responsabilidad ambiental, de la responsabilidad con la tecnología y demás, ¿no? Y bien, hemos llegado al episodio, al segmento final. El segmento final fue un episodio algo interesante, pero tuvo ciertos errores que seguramente vamos a estar corrigiendo en los próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a ver el día de mañana, el día 6, con Nietzsche y la cultura contemporánea. Hasta el día de mañana entonces.